Bueno, buenas noches a todos. Lo que vamos a empezar el día de hoy es como un ciclo de clases en conjunto con el servicio de gineco-obstetricia. A mí me tocó la primera, que tiene bajo título Cirugía no obstétrica en una paciente obstétrica y el manejo del dolor de estas pacientes. Yo soy Emanuel Luis Beck, residente de tercero de la carrera de anestesiología. Eh, para comenzar la clase, vamos a hablar un poco del contenido que vamos a tener. Voy a decir algunas generalidades, los cambios fisiológicos que se producen en la mujer gestante, algunas consideraciones sobre el feto, consideraciones prácticas sobre la cirugía, el manejo anestésico y por último el manejo del dolor. Para comenzar por las generalidades, la cirugía no obstétrica realizada durante el embarazo tiene una incidencia que varía desde el 0,3 al 2,2%, lo que representaría unos 100.000 casos al año, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Busqué estadísticas de la Argentina, la verdad que no hay, pero la mayoría son bastante extrapolables a lo que realizamos acá, o por lo menos la incidencia de las patologías, capaz que de la cirugía, capaz que más también por la cantidad de embarazos que hay. Eh, y también lo que decía la bibliografía es que a veces realizamos cirugías en pacientes que no sabemos que están embarazadas, porque si bien hay servicios que sí le piden el test de embarazo, otros no, y decía que se recomendaba que mujeres en edad fértil estaría bueno a todas pedirle un test de embarazo para tener los recaudos necesarios, porque sería una cirugía no obstétrica en una paciente obstétrica. Como cirugías frecuentes puede haber aquellas que están relacionadas con el embarazo y las que no lo están relacionadas. Eh, con relacionadas al embarazo, las más frecuentes son incompetencia cervical, donde se realizan los cerclajes, quistes ováricos, enfermedades susceptibles de intervención, que sería la cirugía fetal. Y las no relacionadas puede ser una enfermedad abdominal aguda, que lo más frecuentes son apendicitis, colicistitis y torsión de ovario, tumores malignos, traumatismos, neurocirugías y cardiocirugías. Todo lo que ocurra en este periodo y dentro de lo más frecuentes son esas. Eh, Había diversos estudios que nombraban tanto los libros como los artículos que la tasa de complicaciones mayores en las cirugías no diferían si la mujer estaba embarazada o no lo estaba. Si iba a tener la misma incidencia de complicaciones. Los posibles riesgos para el feto en esta cirugía van a estar relacionados más con el proceso de enfermedad que atraviese la mujer gestante, algunas teratogenias de algunos fármacos anestésicos y otros medicamentos que se pueden administrar, las alteraciones que se puedan producir intraoperatoriamente, que van a modificar la perfusión útero-placentaria y la oxigenación fetal, y otro de los riesgos es el parto prematuro o la muerte del feto. Como segundo tema, vamos a ver los cambios fisiológicos que se producen en la paciente. Dentro de lo que es el sistema respiratorio y el equilibrio ácido-base, la mujer embarazada va a tener una ventilación alveolar aumentada, eh, hablaban alrededor de un 30%, lo que nos va a llevar a una alcalosis respiratoria con una PCO2 entre 28 y 32, con un pH ligeramente alcalino y una disminución del bicarbonato. Se va a aumentar también el consumo de oxígeno, aunque la presión arterial de oxígeno se va a mantener constante. La capacidad residual funcional se disminuye en un 20%, sobre todo a medida que avanza el crecimiento uterino, y en situaciones especiales lo que nombraba acá es por si la paciente tiene obesidad, si está muy hematizada y demás. Eh, También los halogenados en estos pacientes actúan más rápido por la hiperventilación alveolar y la disminución de la capacidad residual funcional. En combinación, todo esto nos va a llevar a que la paciente lleve más rápido al desarrollo de una hipoxemia y una acidosis durante la hipoventilación y la apnea.
En el sistema cardiovascular, el gasto cardíaco aumenta un 50%, ya que aumenta la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Se disminuye la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar por mayor síntesis de prostaciclina, relaxina y ácido nítrico por el endotelio. Todo esto ocurre en la mayoría ya a partir de la octava semana de gestación. Durante la segunda mitad de la gestación, la compresión de la vena cava por el útero disminuye el retorno venoso y el gasto cardíaco, lo que puede dar síntomas vasovagales. La compresión de la vena cava puede provocar una distensión del plexo venoso epidural, lo que va a aumentar la probabilidad de inyección intravascular de anestésico local si realizamos una técnica regional. Además, la capacidad reducida del espacio por este edema y congestión aumenta la extensión del mismo a las dosis normales que podemos usar. Como punto importante de los cambios en el sistema cardiovascular, es importante evitar la hipotensión con medidas farmacológicas o mecánicas. Cambios en el volumen sanguíneo en los constituyentes de la sangre. La expansión del volumen de sangre comienza en el primer trimestre y finaliza alcanzando un aumento del 30 al 45%. Este aumento genera una dilución por menor aumento de eritrocitos versus volumen, lo que lleva a que cuando hay una pérdida sanguínea sea más tolerada y las pacientes presenten una anemia de por dilución. También se produce una leucocitosis benigna, lo que nos lleva a que sea poco fiable cuando hay una infección. Se induce un estado de hipercoagulabilidad. El embarazo se asocia con un mejor recambio plaquetario de la coagulación y la fibrinólisis, y dado el alto riesgo y la mortalidad asociados con la tromboembolia, se deberían aplicar medidas de tromboprofilaxis a las pacientes quirúrgicas y embarazadas. En el sistema digestivo, lo que se va a producir es un aumento de la incompetencia del esfínter esofágico inferior, se distorsiona la anatomía gástrica y pilórica por la compresión, y lo que va a aumentar es el riesgo de reflujo gastroesofágico. Estas pacientes, cuando estamos ante una anestesia, siempre hay que considerarlas como pacientes con estómago lleno. Los cambios en la respuesta a la anestesia, vamos a tener una disminución del 30 al 40% en la CAM, que se correlaciona con concentraciones séricas más elevadas de progesterona. La colinesterasa va a estar disminuida en un 25%. Siempre se recomienda el monitoreo de la relajación. Disminución de la unión a proteínas porque hay concentración más baja de albúmina y alfa-glucoproteína, dando fracciones no unidas de fármacos mayor. Los cambios en los volúmenes de distribución y de la actividad metabólica y de la eliminación hepática y renal pueden contribuir a que a cambios en los efectos y el metabolismo de los fármacos, que incluyen una dosis de carga más alta que de cualquier medicamento. El embarazo puede estar asociado a un menor consumo de analgésicos postquirúrgicos en las primeras 48 horas, pero esta disminución no se ha demostrado en manera constante en los estudios. Como consideraciones sobre el feto, acá vamos a hablar del riesgo de teratogenia, que es cualquier cambio postnatal relevante en la función o en la forma de la descendencia después de un tratamiento prenatal. Como vemos en esta tablita, me pareció interesante que estaban en uno de los libros que consulté. Si miramos los medicamentos, sustancias químicas y radiación, que sería lo que vamos a producir con una anestesia o una cirugía, se encuentra en un porcentaje de menos del 1%. Por ende, no es la principal causa, y por eso es que al principio decía que la tasa de complicaciones eh, no es diferente a las personas, a las mujeres no embarazadas. Eh, Obviamente las alteraciones van a depender, depende el momento en el que se realice la cirugía. En este cuadrito, bueno, que ya lo conocerán, es cómo se va desarrollando el feto, el embrión y después el feto, y son los diferentes lugares de organogénesis. Siempre se recomienda
que la cirugía no sea realizada, si se puede posponer en los momentos de organogénesis, que según la literatura, y las chicas me podrán corregir, es desde después de la última menstruación, desde el día 31 al 71 sería como el momento más crucial. Hay factores no farmacológicos en el periodo perioperatorio, que son la hipoxia, la hipercapnia, que son los más deleterios para el feto. Por eso siempre hay que ser agresivo en el tratamiento y evitar la hipoxia a toda costa. El estrés, las anomalías en la temperatura. La literatura decía que la hipotermia es tolerada. Es más, hay reportes de cirugías cardíacas donde se realiza la hipotermia permisiva y no hay alteraciones en el feto, pero sí la hipertermia que genera alteraciones del sistema nervioso central. Evitar la hiperglucemia, ya que genera anomalías cardíacas del sistema nervioso y esqueléticas. Las técnicas de diagnóstico, la radiación ionizante, los medios de contraste. eh, Recomendaba siempre que no es que no se pueden realizar técnicas de rayos, por ejemplo, pero sí utilizar la menor radiación posible. Tampoco decía que no se pueden usar en el intraquirúrgico, sí hay que proteger al feto si es posible con elementos plomados. Con respecto a los medicamentos sistémicos, tanto fentanilo como subfentanilo y el fentanilo no tienen efectos teratogénicos. Los antidepresivos tricíclicos, barbitúricos y fenotiazina, eh, decía que el uso crónico van a generar trastornos conductuales y estructurales, no cuando se utilizan en una dosis única. Eh, los inductores están relacionados con apoptosis de las células cerebrales, déficit de aprendizaje funcional. Con respecto a los anestésicos locales, carecen de efectos teratogénicos. Los relajantes musculares son seguros, ya que según los estudios, solo el 10 al 20% atraviesan la barrera y pasan al feto, o sea, de la concentración que nosotros aplicamos. Y dentro de los inhalatorios, el óxido nítrico decía que aumentaba la incidencia de efectos del tubo neural. Ya no es tan utilizado en nuestro medio. Eh, en la diapositiva decía las pruebas no indican que la anestesia durante el embarazo, como forma de conclusión, durante el embarazo provoque un aumento general de las anomalías congénitas o existe una relación entre el tipo de anestesia proporcionada y los resultados adversos. Siguiendo con lo que implica el feto, la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal durante la cirugía. La bibliografía recomendaba que cuando el feto es previable, con determinarla previo y posterior a la cirugía, al igual que la contracción uterina, alcanzaba. Ahora, si el feto es viable, lo que se intenta es que la monitorización sea previa, durante y posterior. Pero también decía que si uno va a monitorizar la frecuencia cardíaca fetal, debería tener un neonatólogo, por ejemplo, para actuar en caso de que haya que realizar la cesárea o el parto urgente. Eh, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que puede estar causada por los fármacos anestésicos u otros medicamentos, siempre hay que distinguirlos de los que se producen por la hipoxia fetal, ya que una bradicardia fetal grave persistente generaría una afectación fetal verdadera. En este cuadrito, más que nada, resumir un poquito de los fármacos anestésicos, en lo que sería la primera parte arriba a la izquierda, la oxigenación, tanto materna como fetal, cuando hay hipoxias, y lo mismo que decía la diapositiva anterior, que son temporales y de corto periodo, son bastante bien toleradas, y cuando hay hiperoxia, no le afecta al feto. Eh, si hay hipercapnia materna, vamos a tener acidosis fetal. Si hay hiperventilación y pH elevado, va a afectar también a la oxigenación fetal. Eh, los inhalatorios deprimen la contracción del miometrio, por eso había como una recomendación de que son útiles
cuando se realizan cirugías en pacientes obstétricas, eh, y los sistémicos en su mayoría, después vamos a hablar un poco más en detalle, no revisten gravedad. Con respecto a la perfusión uteroplacentaria, decía la literatura que cuando hay hipotensión se altera esta perfusión y por ende va a producir una asfixia fetal. Por eso hay que ser cuidadosamente agresivo en el tratamiento de la hipotensión, ¿sí? Tanto hipoxia como hipotensión, como hipotermia, como hipercapnia serían como las cosas que más hay que mantener, evitar y corregir. Eh, con respecto a la elección del momento de la cirugía, dentro de las consideraciones prácticas, tanto el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos como la Asociación Americana de Anestesiología no recomiendan realizar en este periodo cirugías electivas. Se prefiere para realizarlas el segundo trimestre, si hay que, perdón, se me pasó solo, si hay que realizar una cirugía. El objetivo principal siempre cuando realicemos una cirugía en una paciente obstétrica va a ser preservar a la madre. Hay situaciones en las que se puede realizar la cesárea previa o posterior, esto va a depender de la edad gestacional y los riesgos. Y un apartado importante es la laparoscopía. En un primera instancia se decía que la laparoscopía no era recomendable, ya que tenía más efectos deleterios sobre el feto y la madre por todos los cambios que había, pero actualmente sí se recomienda y entre los riesgos que podemos nombrar es traumatismo uterino fetal cuando se colocan los trócares y demás. Siempre recomiendan hacerlo con visión directa, con apertura de planos y ahí colocar el trocar, no como si realizaría una cirugía normal. Eh, Se puede producir acidosis fetal por la absorción del dióxido de carbono y disminución del gasto cardíaco materno y de la perfusión por el aumento brusco de la presión intraabdominal. Pero como beneficios tenían que hay una hospitalización más breve, menos dolor postoperatorio, menor riesgo tromboembólico y infección de heridas y un retorno más temprano a las actividades normales. Este es un cuadrito que también es de la Asociación Americana de Gastroenterología, donde hablaba de cuando vas a realizar una cirugía laparoscópica, el diagnóstico de la patología, que se puede usar la ecografía que segura, lo que decía de los rayos que se pueden realizar, la tomografía se puede realizar, la resonancia, sin contraste también, lo que decía que la colangio intraoperatoria expone una radiación mínima y se puede usar selectivamente en el embarazo, hablaba de los protectores, eh, como dice, la laparoscopía diagnóstica es segura y eficaz. Eh, y bueno, ahí las enfermedades que se pueden resolver con la laparoscopía. Prevención de parto prematuro. Se observa mayor incidencia de abortos y partos prematuros, obviamente. Se desconoce si la responsabilidad es de la cirugía o de la manipulación del útero o de la afección que tiene la paciente, o sea, de la patología por la cual fue una cirugía. Eh, la evidencia publicada no respalda el uso sistemático de fármacos tocolíticos de forma profiláctica. Vamos al manejo anestésico ahora, ¿sí? En el preoperatorio, una paciente que nos llega para cirugía no obstétrica, lo importante es determinar la edad gestacional, ya que vamos a ver, por ejemplo, situaciones como el crecimiento del útero, ver en qué periodo del desarrollo del feto estamos, ¿sí? Y demás complicaciones que se pueden presentar. Siempre se debe disponer de un equipo multidisciplinario, va a estar el anestesiólogo, el gineco y obstetra, el neonatólogo, si se puede hablar con vascular, o sea, con los cardios, ¿sí? Siempre un equipo multidisciplinario para estar atento a cualquier complicación que pueda pasar. Realizar una exploración física,
eh, importante siempre el consentimiento informado esté firmado por la paciente, que esté comprendido, donde se detallen tanto los riesgos para la madre como para el feto. Un laboratorio completo, ¿sí? Donde incluye hemograma, ionograma, coagulograma, función renal y hepática, un electro. Según los antecedentes de la paciente, se puede solicitar una evaluación cardiovascular, donde ahí verán si es necesario pedir un ecocardiograma. Calmar la ansiedad materna es un punto importante, y prevención de la aspiración. Que recomendaba la literatura hacerlo con antagonista de los receptores de histaminérgicos 2, que se debe administrar una hora antes, metoclopramida en bolo 15 minutos antes, y un antiácido claro no particulado, ya que aumentaba la eficacia de los primeros. La elección del método siempre se va a preferir en estas pacientes la anestesia regional o neuroaxial versus la general cuando se permita, ¿sí? Si es una cirugía del abdomen superior, como ya sabemos, no la vamos a poder realizar o va a ser más dificultoso realizarlo con una cirugía, con una anestesia regional, eh, por lo que se prefiere la general, ¿sí? Y la desventaja de usar anestesia regional o neuroaxial es el mayor riesgo de hipotensión que vamos a tener por la vasodilatación y la pérdida de mecanismos compensatorios y una vía aérea no protegida, recordando lo que dijimos al principio, que son considerados pacientes con estómago lleno. Un punto importante es la prevención de la compresión aorto-cava. Si recomendaban poner una cuña, ¿sí? Que decía, está en el libro, como hacemos en el hospital, poner un suerito debajo de la paciente para la desviación izquierda del útero. Entonces, ahí disminuye la compresión de los vasos. En lo que es monitorización, obviamente que va a depender de la cirugía, ¿sí? Yo estoy hablando en términos generales, pero control de la presión, tanto como invasiva como no invasiva, electrocardiograma, oximetría de pulso, capnografía, muy importante para evitar eh, en la anestesia general la hipoxia y la hipercapnia, temperatura, recomendaba que hay que llevar un control, no importa qué cirugía sea, un estimulador nervioso periférico para ver la profundidad anestésica y el control de la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina. Eh, lo que decía hace un rato, que se recomienda a partir de la semana 18-20, por el riesgo de aspiración aumentado, el uso de intubación por sobre los dispositivos supraglóticos. Si bien había reportes de estudios que decían que los dispositivos que tienen aspiración esofágica se podrían utilizar, obviamente va a ser mucho más eficaz tener la vía aérea protegida antes de usar un dispositivo supraglótico. Preoxigenar siempre a la paciente. La incidencia en falla de intubación en esta población es de 1 entre cada 300 pacientes. Si extrapolamos esta incidencia con la población general, es 8 veces más frecuente la falla de intubación en estos pacientes por el edema de mucosas y demás, eh, que en la población general. Recomiendan hacer siempre una inducción de secuencia rápida y hablaba que cualquier hipnótico era seguro, a excepción de la ketamina, que nos va a aumentar la tonicidad uterina. Los relajantes musculares no despolarizantes se prolongan durante el embarazo, por eso que en monitoreo recomendaban el control de la relajación. El metabolismo de la succinilcolina se altera debido a una disminución, como dije al principio, de los niveles de colinesterasa plasmática, pero no se encontró relevancia clínica en esta disminución. Mantener una buena profundidad anestésica siempre, porque un plano anestésico no correcto puede generar aumento de las contracciones uterinas y demás. Evitar la hiperventilación, manteniendo siempre valores normales de CO2.
La perfusión puede ser con cristaloides o coloides. También se pueden usar vasopresores. Eh, Ser, como decía hoy, agresivos cuidadosamente en el tratamiento de la hipotensión arterial, ya que esto es uno de los mecanismos deleterios para el feto. Eh, los anticolinesterazos, los colinesterásicos aumentan el tono uterino. Y con respecto a esto, decía que sí hay que usarlos, y no queda otra, que la inyección sea lo más lenta posible. No hay estudios de seguridad de su Gamadex, recomendaba solo utilizarlo para situaciones no ventilables, no intubables, y estar atentos ante el bloqueo neuroaxial alto que se puede producir, la toxicidad por anestésicos locales, por lo que dije del edema y el aumento de la vasculatura en el espacio peridural. Eh, bueno, más de lo mismo que dije hoy, la terapia tocolítica profiláctica es considerado solo en cerclaje cervical y cirugía fetal dentro del útero. Se puede usar como droga la indometacina, que no tiene implicancias anestesiológicas, el sulfato de magnesio, que es el que más usan, que nos va a traer como efecto en lo que es la anestesia en nuestra área, prolongar los relajantes neuromusculares no despolarizantes y atenúa la respuesta vascular a la hipotensión. Independientemente de la técnica anestésica que vamos a usar, los pasos para evitar la hipoxemia, la hipotensión y la acidosis y la hiperventilación son los elementos cruciales cuando realizamos la anestesia. En el postoperatorio recomiendan el monitoreo de los signos vitales en la recuperación y en lo posible 24 horas posteriores. La frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina deben controlarse durante la recuperación. Asegurar una analgesia adecuada con opioides sistémicos, bloqueos periféricos o neuroaxiales, paracetamol, evitar los AINES, decía especialmente en el primer y el tercer trimestre, aunque la recomendación, ahora vamos a ver un cuadrito de los diferentes fármacos, es evitarlos. En el tercer trimestre, por ejemplo, aumenta la incidencia de cierre de ductus arterioso prematuro. Eh, con respecto a la profilaxis tromboembólica, recomendaban los dispositivos de compresión mecánica que deben mantenerse en el postoperatorio y si hay factores de riesgo adicionales como obesidad, trombofilia o inmovilidad prolongada, utilizar profilaxis farmacológica. En el manejo del dolor, como principios generales, eh, recomendaba usar la medicación solo si es absolutamente necesario, no realizar medicaciones por demás, ya que cada medicamento que hagamos va a tener sus implicancias y efectos eh, secundarios. Evitar iniciar tratamientos terapéuticos durante el primer trimestre de gestación, ya que está la organogénesis. Seleccionar medicamentos que estén aprobados para cada etapa. Usar un solo fármaco con la dosis efectiva más baja. Y recomendaba en la mayoría de los artículos que leí, primero la terapia no farmacológica, descanso, frío, calor, hasta recomendaba el masaje, la acupuntura, la fisioterapia y demás. Eh, lo que sería analgesia por vía sistémica, los opioides, marcaba que son de uso seguro en lo que es el embarazo. Y hay formas de administrar, una es la analgesia controlada por el paciente. Eh, este mecanismo de control se utiliza una bomba, la cual está seteada según el fármaco, el peso del paciente, los factores de riesgo del paciente, y se setea tanto cómo lo infunde, qué rescates puede hacer, la cantidad de rescate que puede hacer, la dosis de rescate y demás, ¿sí? Esto no lo he visto en el hospital, pero recomendaba que era una de las formas de mayor control del dolor con menor efectos adversos y que obviamente va a tener mayor satisfacción por parte del paciente. Eh, la aclaración era que si había insuficiencia hepática o renal, como por ejemplo en la preeclampsia grave o comorbilidades, había que adecuar las dosis.
La analgesia multimodal. Una analgesia multimodal lo que nos va a llevar a equilibrar la efectividad de los analgésicos individuales, maximizando su eficacia al intentarla de minimizar los efectos secundarios. Como fármacos dentro de esta analgesia, recomendada siempre en primera línea el paracetamol, la dosis es 1 gramo endovenoso con un máximo de 4 gramos día. Los AINES, evitarlos. La ketamina va a reducir la necesidad de rescates de morfina. Y el sulfato de magnesio que reduce el dolor con lo que ya dijimos, el riesgo de prolongación del bloqueo neuromuscular. En este cuadrito, que parece que tiene muchas letras, después lo dejé en el publisher por si lo quieren leer tranquilos, está el fármaco, eh, la descripción un poquito y la dosis. Si vemos arriba en primera línea el paracetamol, que es categoría A en el embarazo, por eso tiene un uso seguro y se puede usar tanto en el dolor leve como moderado. Ahí está la dosis, los AINE que son categoría C, por lo que se debe evitar. Eh, el gabapentin, que es categoría B, la aspirina, que decía que es categoría C, obviamente no se debería usar, y los anestésicos locales, que tanto la bupi como la lido son categoría A y la ropi es categoría B. En lo que es anestesia neuroaxial, los opioides neuroaxiales también proporcionan una analgesia superior en comparación con técnicas regionales no neuroaxiales, en las cuales nombraba el bloqueo del plano transverso del abdomen, eh, la infiltración local de la herida y los analgésicos orales. Es un eje central la anestesia neuroaxial en estos pacientes para una analgesia multimodal. Eh, Porque vamos a tener menor exposición sistémica del fármaco, por ende una menor exposición fetal al fármaco y lo que recomendaba es ajustar la dosis de anestésicos locales en estos pacientes. En lo que es bloqueo, más que nada, una descripción chiquita, dentro de los bloqueos de la vaina de la fascia abdominal se encuentra el TAP, que es una infiltración que se realiza entre el oblicuo interno y las capas musculares del transverso, algo como en la imagen que está arriba, y el bloqueo del cuadrado lumbar, que infiltramos el músculo cuadrado lumbar eh, entre las vainas faciales de la musculatura abdominal, y es este que está acá abajo. La concentración de anestésicos locales que utilizamos en estos bloqueos puede ser ROPI, bupivacaína o levobupivacaína. En el hospital solo tenemos bupivacaína. Y en concentraciones analgésicas de 0,125 a 0,5% o 0,25, que es lo que más usamos nosotros. En lo que respecta a la lactancia, ya que una cirugía eh, no obstétrica en la paciente obstétrica puede llevar a que se produzca la cesárea o el parto, la mayoría de los medicamentos se pueden usar de manera segura durante la lactancia, siempre utilizar la dosis efectiva más baja, con vías medias cortas y alta unión a proteínas maternas, bajo disponibilidad oral y alto peso molecular. Los medicamentos excretados en menos del 10% son los considerados seguros. Las reacciones adversas que se van a observar con mayor frecuencia para estos fármacos son la sedación, los trastornos gastrointestinales y la irritabilidad. En este cuadrito, parecido al primero, lo que vemos es el fármaco, la relación entre leche y plasma y la dosis del porcentaje de la dosis materna que pasaría al feto. En verde marqué los que comúnmente se usan, por ejemplo el ibuprofeno, es seguro, pasa menos del 0,6% al lactante, la morfina, el tramadol, el naproxeno y el paracetamol. Los que no son recomendados son la aspirina, la meperidina y el piroxicam, por ejemplo. Como conclusiones, y para ir terminando, eh, hay una incidencia elevada de anestesia y cirugía durante el embarazo con intervenciones no relacionadas con el parto.
Los riesgos maternos están asociados con cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo, esto es lo que nos lleva a una intubación difícil de aspiración y con la enfermedad materna que pueda tener. El diagnóstico de afecciones abdominales se pueden retrasar durante el embarazo, lo que aumenta el riesgo de mortalidad materna y fetal. Las situaciones devastadoras maternas que implican hipoxia grave, hipotensión y acidosis representan obviamente un mayor riesgo para el feto. Otros riesgos fetales asociados con la intervención quirúrgica son la pérdida fetal, el parto prematuro, restricción de crecimiento y bajo peso nasal. Los estudios clínicos señalan que la anestesia y la cirugía durante el embarazo no aumentan el riesgo de anomalías congénitas, por todo lo que dije anteriormente. Se desconoce si los desenlaces fetales adversos se deben a la anestesia, a la intervención o a la enfermedad materna. Ningún medicamento anestésico es teratógeno comprobado en seres humanos, aunque algunos anestésicos como el óxido nitroso, son teratógenos en animales bajo ciertas condiciones. Y como conclusión final, el manejo anestésico de la paciente quirúrgica embarazada debe centrarse en evitar estas cosas: la hipoxemia, la hipotensión, la acidosis y la hiperventilación. Muchas gracias. Excelente, muy buena clase. Gracias. Y lo de la ketamina, en Mm, dosis inductoras es constrictor, exacto. ¿no? Pero Exactamente. en un En dosis modal, analgésicas se podría utilizar, lo que pasa que en dosis inductoras, como es mucho más alta la dosis, aumenta la tonicidad del útero, por lo que se debería evitar. Como claro, alternativa, por ejemplo, decía usar etomidad, claro, bien, si es lo que buscamos. genial. No sé si tienen alguna otra duda o algo para aportar, ya que más conocimiento de Yo quería hacer pacientes una... obstétricas. ¿Cómo estás, Emma? Silvana, Bien, quería hacer una pregunta. sí. Porque veía que ponían en las drogas, digamos, para el manejo del dolor de la paciente, Sí. el uso de morfina, o sea, estaría avalado para usarlo después con la lactancia, porque el otro día justo tuvimos una discusión con los neonatólogos en la sala por esto mismo, que ellos decían Ujú. como que iba a exprimir al recién nacido si nosotros se lo indicábamos o sea, 2 centímetros cada 4 horas, que podía llegar a deprimir al recién nacido porque la madre lo estaba amamantando. En realidad, según la bibliografía que encontré, el porcentaje de esa dosis que le va a pasar al feto es muy bajo, Claro, yo había que va al visto recién algo nacido. similar, entonces ¿sería seguro administrarlo cada 4 horas, por ejemplo, esta dosis? Sí. Sí, ¿Cuándo bien. me dijiste de dosis? 2 centímetros diluidas, nosotros agarramos la ampolla, la diluimos en 10 y le pasamos 2 centímetros cada 4 horas o cada 6 a veces, en un Sí, posoperatorio. Bien. sí, obvio. Y Para mí sí. con el No sé los tema chicos si de, opinan contrario, que capaz que tienen un poco más de experiencia en No, el tema. según Dos estaría bien, centímetros es un rescate. claro, pero bueno, está bueno también que el esquema analgésico sea completo, Sí, darle todas las escalas antes y dar, obvio, porque antes de ir se de puede una. el sí, no, rendimiento. no, tal cual, es que habíamos probado con otras cosas antes y la paciente como que seguía manifestando dolor, entonces por eso recurrimos a dejarle la morfina y había pasado esa discusión, digamos, con los neo que yo había buscado y me había parecido como que era seguro administrarlos, pero ellos me aseguraban que iba a deprimir al recién nacido, entonces como que habíamos discutido al respecto de eso, pero bueno. Claro, No, se entiende. Y Pero después, bueno, por ejemplo, la meperidina, que estaría contraindicada en la lactancia, o sea, que se prefiere evitar en la lactancia, en el embarazo, porque nosotros lo usamos en el embarazo, se podría ¿con, administrar igual. con qué indicación lo usan en el embarazo? Por ejemplo, cuando tenemos una paciente con un cólico biliar y no responde capaz a otros analgésicos. Claro, la verdad no sé cómo sería en ese caso. O sea, en el caso de que haya la paciente gestante, decís. Claro, sí, una paciente gestante, si le podemos administrar la En meperidina, nosotros lo realidad, usamos. en la paciente gestante no hay problema con la meperidina.
porque tiene baja, atraviesa poco la barrera. Claro. Nosotros en el embarazo tratamos de usar lo menos posible. Justo hoy hablando con la cirujana, me dijo, bueno, ponele diclofenac, y yo le dije, mirá, el diclofenac no está bueno después del primer trimestre, y ahí quedamos en usar tramadol, que es categoría C también, Claro. pero de rescate en una paciente con una colecistectomía hace un día. Ujú, En realidad es raro que lleguemos a usar todas estas medicaciones, pero en algunos casos, bajo control internadas, las podemos llegar a dar. claro. Sí, sí, Claro, acá la posibilidad maneja. homoparental. O sea, incluiríamos a la meperidina también en la categoría C con todos los opioides. Sí, exacto. Bien, listo, o sea, como también el uso de la morfina. Sí, siempre tratar de, como decía Cele, usar los otros escalones y Sí, dejarlo sí, como sí. para lo Sí, sí, último, sí. Sí, siempre es como la última opción que tenemos, pero como para entender un poco tenerle eso. respeto Sí, 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 igual. a los pies. No hay que Gracias. tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Exacto. Gracias, Genial, chicos. gracias.